arrancar, como recién decía el compañero estudiante, como decía Gaby, y como comentaba acá el docente que me acompaña, dos cuestiones. Primero, hoy a la tarde vamos a tener otro encuentro con los vecinos, con los habitantes de la capital cordobesa, en una plaza. Supongo que muchos de ustedes van a estar, y así como Gaby no sabía que tenía que decir unas palabras, yo no sabía que tenía que hacer una disertación. Así que vengándome le pedí a quien fue la verdadera ideóloga de que hoy yo esté acá, que es Gabriela. Vengándome le pedí a ella que hablara primero, así yo me podía desquitar, porque ahora voy a tener que hacer un esfuerzo para no repetirme con lo que voy a decir a la tarde. Pero primero y antes que nada quería agradecerles el esfuerzo de despertarse temprano, de venir acá, pedirle disculpas por la pequeña demora. Venimos ayer de una jornada muy intensa y tremendamente productiva, y la verdad que muy esperanzadora en Belville y en Villa María, donde también muchísimos compañeros vinieron y se acercaron a escucharme y a charlar y a dialogar. Pero entonces lo primero, antes que nada, darle un enorme aplauso a la organización y particularmente a Gabriela y a los docentes acá, que me dicen que no la tienen fácil, y sin embargo acá están sentados discutiendo otra economía para otros intereses que no son los intereses de los poderosos. La verdad es que, así como digo que no tenía nada preparado, la verdad es que no me resulta difícil hablar en una universidad pública de Argentina. Ustedes saben que yo, toda mi carrera profesional y política ocurrió principalmente en la universidad pública gratuita, en la Universidad de Buenos Aires, de la que soy primero egresado, pero mucho antes de ser egresado, docente, porque empecé a dar clase, creo que en el 92, ingresé en el 90 y empecé a dar clase en el 92, y en económicas de la UBA. Y después, bueno, seguí la carrera docente. Es mi pasión la docencia, más allá de lo que después me ha tocado protagonizar en el ministerio, pero mi pasión es la docencia, y creo que junto con muchos economistas del campo popular venimos trabajando hace muchos años, así que también me da muchísima satisfacción encontrarme con colegas y con compañeros que están haciendo eso. Una economía que, si va a responder a los intereses de las mayorías, tiene que hablar el lenguaje de las mayorías. Es decir, que ese es un punto central que a mí me parece que es un esfuerzo permanente que tenemos. Yo me he dedicado a escribir papers, artículos, trabajos, algunos de ellos muy matemáticos, pero creo que nosotros no podemos, como economistas y como universitarios, no darnos el esfuerzo y el trabajo de conseguir que aquello que estamos haciendo, que aquello que estamos investigando y estudiando, se lo podamos comunicar al pueblo. Porque si es el pueblo, como decía el compañero, el que nos banca y nos paga nuestros estudios y el que nos paga nuestras carreras y nuestros salarios, nosotros nos debemos también a ellos, y con ellos tenemos que dialogar y con ellos tenemos que trabajar, y tenemos que encontrar la forma de comunicar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros avances en la investigación y en la ciencia a todos los argentinos. Porque también en ese comunicar lo que decimos, y en ese esfuerzo para comunicarlo, está un esfuerzo todavía más importante, que muchas veces la ciencia, la academia, la famosa torre de cristal no se da, que no solo saber comunicar, sino también escuchar las necesidades, los anhelos, las problemáticas de nuestra gente. Ese ida y vuelta que la universidad, muchas veces liberal, lo trató de poner en la extensión y más adelante convertir en algo mercantil, como es la asistencia técnica, las pasantías, como que la relación entre la universidad y la sociedad no es otra cosa que un contrato, desde la universidad pública a la sociedad. Y muchas veces así ha considerado también la Universidad Argentina las tareas de extensión. Por eso digo que yo creo que
antes de hablar específicamente de economía, hay que hablar un poco del estado de las universidades públicas en la República Argentina. Porque ustedes saben que durante la década de los 90, muchos de ustedes, lo veo por las edades que parecen tener, no vivieron esa lucha, pero en los 90, entre las tantas cosas que se quería privatizar la universidad. Eso se hizo a través de diferentes estrategias. Una de ellas es la misma que han aplicado con todas las empresas públicas y que probablemente el gobierno de Macri trate de aplicar con YPF y con aerolíneas. Mostrar que son deficitarias, son caras, son inviables, que entonces el Estado no puede solventarlas, no puede sostenerlas, que distrae recursos que debería usar para cosas más elevadas, más importantes, cuando en realidad siempre que trataron de ajustar el presupuesto era porque necesitaban los recursos nada más ni nada menos que para pagar deuda externa. Pero aún así dicen que hay usos más poderosos y empiezan más perentorios, empiezan a decir, bueno, ¿cómo hay gente que todavía no puede comer y el Estado se va a dar el lujo de pagarle a la clase media la universidad? Entonces se montan también en los propios problemas que tiene la universidad de no incluir a los sectores de más bajos recursos, y entonces cortan ahí y dicen, bueno, entonces si se la pueden pagar, que se la paguen, y empiezan con todo ese camino de la privatización, que nosotros sabemos cómo termina, no solo porque lo podemos prever y porque lo podemos modelizar y lo podemos conjeturar, sino porque conocemos, por ejemplo, cómo son los modelos de universidad excluyente, como es el caso obviamente de Estados Unidos, donde endeudan por toda la vida a los estudiantes para que puedan concluir sus estudios, porque hay que pagarlos, pero los padres ya ni siquiera tienen para pagar esos estudios, entonces endeudan al estudiante, que entonces se ve obligado a tener cierta lógica de su profesión y de su futuro, porque tiene y pesa sobre él una deuda y una hipoteca de su futuro y de su profesión, y tiene que dedicar buena parte de su vida profesional a pagar esa deuda que contrajo y esos créditos que contrajo para poder estudiar. Pero tenemos más cerca el modelo chileno que tanto han combatido los estudiantes chilenos, que no fue más que implantar el modelo perverso de algunos países como Estados Unidos, que ya es perverso de por sí y es doble o triplemente perverso si se intenta implantar en una sociedad menos desarrollada, en una sociedad menos avanzada, con menos recursos y con más vulnerabilidad social. Es decir, que privatizar la universidad simplemente es ponerle un tapón, ponerle un piquete a la posibilidad del ascenso social de nuestros pueblos. Y ese era uno de los objetivos centrales, y lo menciono acá porque no dudo que pronto va a llegarle a la universidad pública, si siguen avanzando estas políticas de Macri, pronto le va a llegar a la universidad pública las primeras críticas, y después va a aparecer el tachito, esa latita que se pone en los coches de venta, y van a empezar a buscar cómo se puede hacer, porque ya no se puede sostener, como empezaron a decir ya del CONICET, como empezaron a decir del sistema de museos y cultura que instauramos durante estos 12 años. Pero a mí me tocó estudiar en la época de los 90, donde la universidad se quería privatizar, pero gracias a la resistencia de los estudiantes, pero no solo de los estudiantes, también de los trabajadores y también de otros sectores sociales y de otras organizaciones, no se atrevieron y no pudieron avanzar sobre la privatización de las universidades. Claro que cuando uno habla de privatización, piensa en privatización, vendérselo a un privado, poner al lado de un rector un gerente, o como nos tiene acostumbrados el macrismo, un rector gerente, un CEO de la universidad que va a ser más eficiente, teóricamente más formado y más pícaro, y no pudieron avanzar por esa vía, pero avanzaron en la privatización encubierta de las universidades públicas argentinas de modos más sutiles, más perversos y muchas veces ocultos. Yo sostengo que en los 90 la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, no era ni pública ni arancelada, pero no era también genuinamente ni popular y abierta al pueblo, y menos todavía pública en su totalidad. ¿Por qué digo esto? Y tengo acá compañeros que han sufrido ese modelo de universidad seguramente. Los modos de la privatización
operaron de todas maneras, pero por otros carriles y por otras vías. Uno de los principales que estaba a la vista era que como no había becas para estudiantes, como no había formas de solventar parte de los estudios de los sectores más vulnerables o con menos recursos, y además tampoco había universidades, como ha ocurrido ahora, cerca de los lugares, por ejemplo en el conurbano, donde vive buena parte de la población. Entonces estudiar siempre fue un costo muy alto y un lujo que no se podían dar los sectores populares, de forma tal que aún sin arancel estudiar salía plata. Todo lo vinculado a los apuntes, que no había ningún tipo de beca, todo lo vinculado al transporte, que no había ningún tipo de apoyo. Entonces de esa manera excluían de la universidad a vastos sectores de la sociedad, que después lo usaban de excusa, hacían encuestas y decían, al final los que vienen a estudiar pueden pagarse los estudios. También por eso digo que es perverso, porque primero excluyen y después denuncian esa exclusión como el estado natural de las cosas. Y actúan sobre el escenario que ellos mismos plantean para profundizar la privatización de la universidad. No les quepa duda que esto va a empezar a pasar de a poco, ¿eh? Entonces ya la universidad era un lujo que no todos se podían dar. Y sobre esa base se apuntaba, y eran notas durante los 90, recurrentes, persistentes, donde decían, bueno, pero al final todos los que concurren a la universidad pública tienen capacidad de pago, cosa que también era falso porque tomaban el ingreso de los padres, no de los hijos, así que suponían que, porque si tomaban los salarios en los 90, los estudiantes estaban todos desocupados y vivían muchos de ellos con los padres. Y pocos trabajaban. Yo me acuerdo en mis cursos que yo levantaba la mano y preguntaba en mis cursos, ¿quién de ustedes trabaja? Y había 2 manos que se levantaban, porque no había trabajo para aquellos que estaban en edad de estudiar. Y ahora cuando uno levanta la mano, muchas veces en los cursos universitarios se encuentra que muchos estudiantes son trabajadores, aún no proveniendo de clases directamente excluidas o muy vulnerables, sectores marginados, sino que son trabajadores porque han tenido oportunidades de trabajo. Y entonces tienen ese problema de estudiar y trabajar. Por eso, por ejemplo, y ante esa necesidad y esa problemática, la presidenta creó un programa valiosísimo, que también me contaban quienes quedaron en el Ministerio de Economía, que están viendo cómo lo cortan, que es el programa Progresar. El programa Progresar que ha dado oportunidad de estudiar, y los mismos que siempre con admiración dicen cómo los estudiantes en Noruega les pagan por estudiar. Eso está buenísimo, pero cuando el Estado argentino hace el esfuerzo de poner un dinero para quienes desean estudiar, lo puedan hacer y reciban algo que les permita a veces hasta aportar un poco a los hogares, y entonces no verse sometidos y esclavizados a un mercado de trabajo que a veces les cierra la puerta. Ese plan para terminar los estudios, que es el plan Progresar, ha dado oportunidades a, creo yo, ya casi 1 millón de jóvenes argentinos. Creo que estábamos en 950.000 que estaban cobrando el Progresar. Una de las formas de la privatización encubierta era eso, no sostener y no dar oportunidades para que todos puedan estudiar. Con lo cual estudiaban solamente lo que se podían pagar los estudios, que no era un arancel universitario, y en algunas universidades sí, pero muchas veces eran todos los costos que implica llevar adelante una carrera, incluso algunas carreras que te privan de la posibilidad de entrar al mercado de trabajo. Por lo tanto, también para estudiar necesitas algún recurso que te sostenga los estudios. Pero la privatización de la universidad en los 90 fue mucho más jodida que esto. Y lo fue porque también se privatizó algo que es probablemente el núcleo duro y básico, central de la universidad pública, que es la investigación. ¿Qué es la investigación? Yo me acuerdo porque yo era docente en los 90, creo que en un momento llegué a tener 6 cursos, vivía de eso, con 6 cursos. Era, como había en ese momento, te acordarás, profesores taxi, los llamaban, profesores taxi, porque se la pasaban yendo. Bueno, yo daba en la sede de Drago, en la sede Paternal, para el que conozca la capital, la ciudad de Buenos Aires, daba también en la sede de Córdoba, daba también en la sede de Paseo Colón, daba cursos de CBC y algunos cursos en la universidad para entre
todos esas tareas, juntar un ingreso. Tenía que dar 6 cursos en ese momento. 6 cursos, sí, pagaban 150 pesos por curso. 150 pesos por curso era lo que pagaban, hasta que llegaron Néstor y Cristina, para decirlo con toda la letra. Pero también una cosa que era un problema, que era que como los sueldos docentes eran tan chiquitos, muchas veces no se podía encontrar docentes, pero peor que eso, digo yo, porque recuerdo aquel momento que lo que hacían de esa manera también es reducir a la docencia a un hobby, no a un trabajo. Entonces, al tiempo que los que venían tenían que pagar, porque no tenían, los que no les alcanzaba ningún acceso a beca ni a ningún otro tipo de sustento. Los docentes cobraban muy poco, con lo cual algunos no podían venir y otros trabajaban de otra cosa y en los ratos libres eran docentes. Eso pasaba en mi Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Teníamos, creo yo, 60.000 estudiantes en el padrón. Lo digo porque en 2001 también hacíamos política y ganamos las elecciones ahí en la Facultad de Ciencias Económicas. Y entonces el padrón era el más grande de toda la universidad. 60.000 estudiantes. Y lo que ocurría era que docentes, del total del cuerpo docente, solamente, mirá, 45 tenían dedicación exclusiva. Es decir, que no había dedicaciones exclusivas, se pagaba una miseria y entonces nadie, por lo menos en las facultades que tenían salida profesional y que alguien podía obtener otro trabajo, nadie quería trabajar de docente y si lo hacía ad honorem o lo hacía por un sueldo miserable, que entonces convertía a los docentes no solo en personas de paso por la universidad. Es decir, no teníamos un cuerpo docente, pero además le quitaba al docente algo central que ha tenido que ver también con estos últimos 12 años, que es su carácter de trabajador. El trabajador docente en aquel momento no se asumía trabajador. Miren cómo han cambiado las cosas, no se asumía trabajador. No se asumía trabajador porque tal vez era cuentapropista o empresario y además daba clase. Entonces no se asumía trabajador. Y entonces hasta ahí llegaba su compromiso con la universidad, con las cuestiones de la democracia universitaria. Hasta ahí llegaba su compromiso, estaba de paso. Yo siempre decía que la Facultad de Ciencias Económicas era para los docentes una estación de subte. Venían, se bajaban, daban clase y se subían y seguían viaje. Y así no se podía formar lo más importante de la universidad pública, que es la comunidad universitaria, tripartita, docentes, estudiantes, no docentes, central para que la universidad piense. Pero entonces los docentes no se sentían trabajadores. ¿Cuánto habremos avanzado que hasta hace poco tiempo, por primera vez en la historia argentina y por primera vez en toda Latinoamérica, Cristina decidió que los docentes universitarios tuviéramos también nuestra propia ley y nuestras paritarias y nuestro convenio colectivo de trabajo? Por primera vez. Pero decía que lo más jodido probablemente era que estaba privatizada la investigación. ¿Por qué? Porque los fondos que había para la universidad alcanzaban a gatas, a tientas, para darle plata para el funcionamiento, para los gastos corrientes. Aún así, con muchos docentes ad honorem o pagándole a los docentes sueldos miserables. Y no había un mango para la investigación. Porque no había un mango para la investigación en la universidad, y el CONICET era el CONICET, donde me dicen, profesor egresado de esta casa, pensaba que era una especie de cocina de algún bar o restaurante que teníamos que lavar los platos, los investigadores del CONICET, y esa era la mentalidad que había. No había CONICET, no había dedicaciones exclusivas, no había plata ni para fotocopias. Y entonces no era que no se investigaba en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Córdoba, en las universidades nacionales. Se investigaba, pero la plata no la ponía el Estado. La plata la ponían los organismos internacionales, la plata la ponían las empresas privadas, la plata la ponían las fundaciones. Y si ponían la plata decidían qué era lo que tenía que investigar. Entonces fíjense qué jodido y qué perverso, porque los sueldos, la infraestructura, las oficinas, la marca, la trayectoria, la tradición, el conocimiento lo ponía la universidad pública. Pero la investigación
como la pagaban los privados, y a veces era por una fotocopia, pero te condicionaba la orientación de las investigaciones. Imagínense, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas, uno de los proyectos más grandes que había era sobre la industria automotriz. Lo bancaba la Ford. Imagínense cuáles podían ser los resultados de esa investigación con el sello de la Universidad Pública y Gratuita de la Argentina. Imagínense si podían hablar mal de los grandes pulpos automotrices. Si podían hablar de cómo estaban localizando el trabajo a escala internacional para ponerlo en la zona de salarios más bajos y dejar simplemente algunas partes de los procesos productivos en ciudades tan importantes como Córdoba, pero ir vaciándola cada vez más a través de la tecnología de valor agregado a la parte del autopartismo, de creación de valor, sacarle todos los componentes tecnológicos y de investigación y dejarnos las partes menos caras de los coches para hacer en los países periféricos. Imagínense si ese podía ser el resultado de una investigación pagado por la Ford. Entonces, de esta manera, se quedaban con el contenido y se quedaban con la ciencia y se quedaban, como efectivamente me acaba de recordar el compañero, porque es así, pagaban y después se quedaban con las patentes. Entonces nosotros podríamos tener un premio Nobel en la Universidad de Buenos Aires, pero créanme que cualquier aplicación práctica de uso comercial del resultado de las investigaciones que se hacían en las universidades públicas iba a parar a los bolsillos de los privados. Porque la universidad parecía que no, pero en los 90 la habían privatizado. Porque no teníamos sueldo docente, los estudiantes no tenían sustento y las investigaciones eran para otros. Habían vaciado de contenido a la universidad pública en el neoliberalismo. Como no la pudieron privatizar del todo, la pusieron a trabajar para ellos. Y para revertir ese modelo de universidad hubo que hacer mucho trabajo. Y yo creo, entre tantas autocríticas que uno se puede hacer, que ese trabajo es incompleto, que hay que avanzar mucho más. Hay que avanzar mucho más en que la universidad trabaje no para las grandes corporaciones a través de esos mecanismos donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con ciencia básica parece que se hace en las universidades, pero te cortan el camino de la ciencia aplicada porque es muy caro y eso se hace en otros laboratorios, y entonces los resultados económicos, que no son solo los resultados porque yo quiero las regalías para nuestras universidades, es también porque si acá descubrimos algo, quiero que los medicamentos baratos o gratuitos sean para nuestra gente. Ese modelo de universidad, que es el modelo neoliberal, que la privatizan por completo o la privatizan de forma encubierta y la hacen funcionar, porque le digo y lo recuerdo con mucho dolor, era miserable. Convertían a cada docente, investigador en una pyme que tenía que salir a buscar sus fondos, a mendigar sus fondos, y si conseguía sus fondos tenía que poner sus investigaciones, su capacidad, sus ayudantes, todas sus instalaciones al servicio de intereses externos a la universidad y al Estado argentino. Entonces yo creo que lo que se ha hecho es muchísimo, porque se le ha dado sueldos dignos y derechos a los trabajadores docentes. Se le ha dado a través de sistemas de becas, de sistemas de comedores económicos, de otras tantas cosas, porque en mi facultad había un comedor, era un comedor privado, era un negocio. Era un bar con público cautivo. O sea que se le entregaba un monopolio de los estudiantes y más caro te salía ir a estudiar. Revertir esos modelos llevó mucho tiempo. Se le ha dado un convenio colectivo de trabajo a los docentes, se ha puesto plata en investigación, se ha puesto plata en infraestructura universitaria, se ha puesto plata en crear nuevas universidades, se ha puesto recursos en el CONICET. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la autocrítica? ¿Qué falta hacer? Las universidades públicas nacionales no son todavía verdaderas y genuinamente democráticas. No son genuinamente democráticas. Tienen comportamientos corporativos, particularmente el claustro docente. Tienen comportamientos corporativos para tener un concurso
y poder tener el privilegio de votar en el claustro docente, porque los que no lo tienen, que son muchas veces muchos docentes, son docentes de segunda, sin derechos políticos, que no votan. Tenemos que conquistar el voto para todos los docentes. Tenemos que conquistar el voto para todos los docentes, sino a través de las decisiones de los concursos y de digitar los concursos, consigue el claustro de profesores muchas veces perpetuarse, impedir una genuina democracia, que además tienen voto calificado, porque el voto de un docente vale el de miles y miles de estudiantes. En la Universidad de Buenos Aires, por estatuto, por ejemplo en mi facultad, que eran creo que 1000 docentes concursados y 60.000 estudiantes, entre 1000 docentes concursados tal vez había 3000, pero los que no estaban concursados, si no los dejaban concursar, que no votaban. Entre esos 1000 docentes se elegían a la mitad de los consejeros directivos de los claustros docentes, del consejo directivo y del consejo superior. A la mitad, de 16 8 cargos. Y 4 quedaban para los estudiantes, que eran 60.000. Y otros 4 quedaban para los graduados, que muchas veces los manejos que se hacen a través del claustro de graduados tienen poco que ver con la lógica de la universidad y tienen que ver con muchas otras cosas, dependiendo de la orientación de las carreras. Las que son más científicas, el claustro graduado es también una parte del claustro docente. A veces las que son profesionales son formas de incidir de las corporaciones profesionales sobre los estudios universitarios. Y entonces de esa manera, nosotros el próximo paso que tenemos, además de defender todo lo que hemos ganado, además de decir y dejar en claro que los docentes, que los investigadores, que los estudiantes, que los no docentes, que los graduados, no vamos a dar ni un paso atrás en todas las conquistas que hemos logrado en estos 12 años en las universidades, con las universidades nuevas, con un CONICET jerarquizado, con toda la extensión que se hace, que ahora sí, mucha de ella es extensión genuina, trabajando con los barrios carenciados, trabajando con las necesidades de la gente. Pero no vamos a permitir que en ninguno de esos puntos, y esto hay que dejarlo en claro, y lo digo hoy porque lo creo y porque es nuestra última batalla, en ninguno de esos puntos va a avanzar ni un solo milímetro, ni un solo gramo la fuerza de la privatización. No van a volver a privatizar. Con la excusa del déficit, del presupuesto, no van a volver a privatizar porque ya trataron de hacerlo una vez, ya lo consiguieron a medias, pero ya lo hemos revertido. Pero además vamos a luchar por una genuina democracia en las universidades, para que las universidades también puedan ser más dinámicas, puedan transformarse. Y ahora voy al otro punto que quiero señalar y que me comentaba el docente, pero yo lo sé por las carreras de economía. De acá y de muchos lugares. Fíjense todo lo que ha pasado estos 12 años y esta última década, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y fíjense cómo las universidades, aún públicas y gratuitas y estatales, muchas de ellas le han dado la espalda a esos procesos históricos que han vivido los pueblos. Le han dado la espalda. La universidad pública tenía la obligación de aportar a esos procesos, no solo a través de la militancia de sus cuadros estudiantiles, no solo a través de la participación, no solo a través de lo que se puede devolver, sino a través de algo central y que solo puede hacer la universidad probablemente, que sea brindar las herramientas teóricas para comprender y profundizar esos procesos de lucha popular y nacional que se han dado en todos los países y por tanto que ha sido también una lucha sudamericana. Tiene esa obligación de generar la teoría, de generar las discusiones, de dar los debates, de comprender, de sistematizar y de dar elementos que contribuyan a profundizar esos procesos y a defenderlos. Y eso es algo que no ha ocurrido, por lo que yo digo de la democracia universitaria, que muchas veces es una democracia trucha. Yo decía, la universidad pública, gratuita y cogobernada, que no era gratuita porque había que pagar para estudiar y no te becaban si hacía falta, que era pública a medias porque trabajaba para el sector privado de manera encubierta, y que era más o menos cogobernada, y es ese punto el central donde tenemos que trabajar, y estamos nada menos que en Córdoba, donde obviamente
tenemos precedentes históricos que sobran para decir que hay que hacer otra reforma del sistema de gobierno de las universidades. Vamos por la segunda reforma. Y no voy a dar la receta, digo que tenemos que instalar esa discusión. No puede ser que sea, como decían aquellos hombres de la reforma, un sistema todavía monárquico y monástico, que en argentino y en castellano actual quiere decir, y para que lo entiendan todos, un sistema corporativo, que se alimenta a sí mismo, que se reproduce a sí mismo, que puede trabajar a espaldas de lo que está ocurriendo en la sociedad en su conjunto. Es una lucha que tenemos que dar y que está pendiente y que hay que darla en las universidades. Y que como probablemente haya una embestida contra las universidades públicas, no me extrañaría nada, probablemente haya, probablemente también esta sea una oportunidad en el marco de una embestida del neoliberalismo contra las universidades públicas para replantear el sistema de gobierno de las universidades. Es decir, que lo que se nos viene probablemente sea la defensa de lo que logramos, la profundización de lo que logramos, pero darnos una reforma política en el sistema universitario. Porque si no, después pasa lo que ocurre en muchas de nuestras facultades, que los planes de estudio terminan siendo, con la excusa de la modernización, de que cómo vamos a hacer otra cosa, que hay que tomar lo que se enseña en todos lados, que cómo vamos a estar afuera del mundo, a contramano del planeta. Entonces los planes de estudio que se enseñan en la Facultad de Ciencias Económicas de toda la República Argentina son inventados muchas veces en la Universidad de Chicago de Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ver y qué sabe la Universidad de Chicago de los problemas del pueblo argentino? No es ahí donde se tienen que hacer los programas. Los programas de la universidad pública, gratuita, en Argentina, se tienen que hacer en la Argentina. Vamos a discutir los planes de estudio. Vamos a dar de nuevo la discusión de los planes de estudio. Vamos a dar de nuevo la discusión de los planes de estudio. Vamos a denunciar que los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas no es que son neoliberales únicamente. Son un resultado del golpe militar del año 76. Son planes de estudio que son pensados con esa lógica del ajuste y del recorte. Dicen, no pueden ser largos. Yo me acuerdo, en el año 95, cuando trataron de imponer la reforma de los planes de estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, que era un plan que tenía Yuberov, un rector radical que en ese momento estaba en consonancia y aplicaba en la universidad de manera encubierta las políticas que el menemismo estaba aplicando en el país. Trató de reformar los planes de estudio y decía, lo primero que hay que hacer es recortar las carreras, que duran 4 años, la licenciatura. Ustedes saben que las licenciaturas de las universidades públicas argentinas están hechas según el sistema francés de licenciatura, donde la licenciatura es un título de habilitación profesional para la docencia y la investigación. Así era el sistema francés de la licenciatura. Eran largas licenciaturas donde el estudiante salía preparado y terminado para poder enseñar, para poder investigar o para poder trabajar. Y lo que trataron de implantar en la década de los 90 es el sistema norteamericano. ¿Cómo hicieron? Y este fue también otro elemento de la privatización encubierta. El sistema norteamericano, ustedes saben que es distinto. Tiene licenciaturas, que son más o menos secundarias, más o menos licenciaturas, los llamados college, ¿no? El college, donde son esos 4 años, tantas películas que uno ha visto del college, que son unos, como creo que terminan, que empiezan un poco antes el college y se van a vivir afuera de la casa. Es el modo en el que funciona Estados Unidos. No le voy a hacer la crítica al sistema norteamericano, lo que voy a decir es que no tiene nada que ver con las necesidades de Argentina y de nuestros países. Y lo trataron de implantar, como implantan siempre estas cosas, con un discurso falso, la modernización, de no quedarse afuera, de cómo vamos a ser distintos, cómo nuestros estudiantes corren con desventaja porque les lleva 6 años.
Y entonces ahí lo primero que hicieron es empezar a poner los posgrados. Y aplicaron una regla que no está escrita en ningún lado, y que yo quiero denunciar, porque es un engaño y una estafa. ¿Cómo es que la universidad es pública, gratuita, gobernada, pero los posgrados son arancelados? ¿Quién dijo y dónde está escrito? ¿Y por qué los posgrados son arancelados? Porque esos posgrados los convirtieron muchas veces en kioscos. En kioscos para facturar y para hacer plata. Montados sobre la estructura pública, gratuita, y sobre el presupuesto universitario, sobre la infraestructura universitaria, sobre los docentes universitarios. Los posgrados no tienen que ser arancelados. Los posgrados tienen que ser tan gratuitos como es toda la enseñanza universitaria en la Argentina. Y claro, además no hay concurso, no hay nada, es un curro, ¿Qué pasó? Lo empezaron a imponer allá en los 90, cuando yo me recibí, por ejemplo, en mi facultad casi no había doctorado, porque no hacía falta, porque te licenciabas en 6 años, y había un doctorado que venía de muy atrás, creo que de los 60, pero un doctorado tal como se usa en el estilo francés, que el doctorado no es lo que uno tiene que hacer para salir al mercado de trabajo, que en el caso de la investigación ahora se ha invertido, porque si no sos doctor, no te dan, bueno, no ganás los concursos, entonces ahora se ha invertido, pero el doctorado era una especie de camino al final de tu carrera. El doctorado era lo que hacía un docente con prestigio, un investigador que ya había trabajado, que ya había escrito, y básicamente se trataba de juntar a algunos pares, los más prestigiosos, y que le dieran un título y un reconocimiento a la universidad como alguien que ya estaba en un nivel, en un estadio superior, después de haber recorrido todo el camino de investigación y de producción intelectual de su vida. Y entonces los doctorados cerraban la carrera, no la abrían. Sobre ese sistema injertaron este nuevo y contrabandearon el arancelamiento. Porque como no pudieron arancelar el grado, empezaron a arancelar los posgrados y privatizaron los posgrados. Y yo recuerdo, porque en los 90 esto fue muy fuerte, porque empezó a aparecer, entonces quisieron hacer una reforma. Y lo primero que dijeron es, bueno, la carrera tiene que durar 4 años. ¿Por qué? Porque sí. Y actuaron al revés, en lugar de preguntarse qué era lo que tenía que saber un economista para poder actuar en su realidad política, social, histórica, dijeron, ¿qué dejamos en 4 años? Y empezaron los recortes. Y entonces agarraron me acuerdo porque hubo una reunión que fue secreta entre los docentes de mi carrera, entre que eran las autoridades de mi carrera. Se reunieron en un aula ahí escondida y dijeron, voy a hablar en código para los economistas. Balracianamente dijeron, bueno, vamos a tirar un primer set de precios relativos. Esto es del rematador balraciano. La historia es larga y no se lo voy a explicar con palabras sencillas porque es casi imposible. Es tan abstracto, es tan ridículo que es difícil de bajar a la realidad. Pero dijeron, bueno, tiramos un set de materias, una lista de materias que tienen que estar sí o sí. Y trajeron una listita. Habían recortado media carrera. ¿Y qué habían recortado? Todo aquello que la economía tenía, que la enseñanza de licenciado en economía tenía, que no venía de la cuna neoliberal. Entonces sacaron las historias, historia económica no, ¿para qué? ¿Para qué un economista se va a preocupar por esos temas? Se alcanza con una calculadora. Sacaron epistemología, o sea, filosofía del conocimiento. ¿Para qué? Un graduado va a entender cómo se prueban las teorías, cómo se crean las... ¿Para qué? Si nunca más vamos a crear ninguna teoría acá, vamos a importarlas todas, vamos a sacarlas de Hayek de la teoría y van a entrar las teorías extranjeras y van a copar nuestros... Y así era también, porque ¿con qué estudiaban? Con los manuales de las grandes editoriales como McGraw-Hill, que cambiaban todos los años. A mí me tocó pasar por el Dornbusch Fisher, me tocó pasar por el Samuelson, me pasó pasar por el Blanchard.
Todos manuales que arman los gringos para que estudiemos nosotros. Y que son un negocio multinacional, editorial, porque más lo van cambiando, no porque mejoren. Mi punto, yo creo que empeora nada más. Yo prefiero el Samuelson, que por lo menos era un tipo que a estos últimos manuales. Pero ¿qué hacía? Enseñaban a través de manuales. Yo puedo decir que me recibí de licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires y en lo que respecta a los exámenes y a lo que a mí me tomaron, nunca en toda mi carrera me mandaron a leer un libro. Nunca un libro. Leíamos un paper, un capítulo y un manual. Esa enseñanza quieren. Y para eso se achican los programas. Y dejan el corpus central de la carrera, que son todas las materias neoliberales, la microeconomía neoliberal, la macroeconomía neoliberal, y sacan todo lo demás que para ellos es sobrante. Otro tanto querían hacer después en sociales, en filo, en historia, otro tanto, a su manera, según los componentes locales, pero otro tanto querían hacer. Bueno, les cuento corta esa historia. Nos enteramos que estaba en la reunión algunos estudiantes. Amablemente nos introdujimos en el aula donde estaban discutiendo. Lo denunciamos públicamente. ¿Y por qué la reforma de los planes de estudio? Porque Shugerov, el rector de entonces, fue 16 años rector. El rector de entonces lo que había previsto era una reforma de todos los planes de estudio, llevando todas las carreras a 4 años. Pero pensando en ingeniería política, dijo, vamos a tratar de empezar por económicas. Porque en económicas hay un grueso de estudiantes que sufren dos cosas. Eran los estudiantes de contador, que sufren dos cosas. Y en los 90 era todavía peor esto. Sufren la necesidad porque en general era una carrera que estaba muy vinculada con el ascenso social. Entonces sufren la necesidad de trabajar. Por lo tanto el título les sirve porque en muchos estudios contables si uno tenía el título, o siquiera si era estudiante le subían el sueldo. ¿No? Porque estaba cerca de poder firmar los balances. Pero además sufrían que como la enseñanza era tan floja, nadie quería venir a estudiar. Porque todos decían que se aprendía más en el estudio donde trabajaban que en los 6 años de carrera. Entonces dijeron, bueno, vamos ahí y les ofrecemos un negocio redondo. Recortamos la carrera, se te hace más corta, el título te lo dan igual. Instalaron con una agrupación política que manejaba el centro de estudiantes en aquel entonces, en consonancia con las autoridades de la facultad, unas computadoras donde tenían el nuevo plan de estudio que querían ofrecer. Y se armaban colas. Entonces uno venía y le decía, bueno, ¿cuál es tu nombre? Bueno, vos ya te recibiste. Pensás que te faltaban 2 años, ya te recibiste. Si se aprueba este plan de estudio, te regalo un diploma. Porque le tomaban, qué sé yo, historia económica por contabilidad 2, y dale. Y bueno, entonces así trataban de imponer la reforma en económica. Como la UBA tenía 180.000 estudiantes y económica 60.000, si pasaba en económica, 30% ya estaba hecho el trabajo. Bueno, la historia es larga, pero para sintetizarla, nos enteramos los estudiantes, que en aquel momento formábamos la resistencia al neoliberalismo a nivel nacional, protestando contra las medidas del gobierno, pero a nivel universitario resistiendo a este tipo de cosas. Hicimos una denuncia y la reforma, esa que querían hacer, la verdad es que lamentablemente, porque entiendo que ellos debían pensar que era muy buena, pero lamentablemente sufrió un inconveniente. Pinchó goma. ¿Y qué fue eso? Los estudiantes, los profesores, los graduados y los no docentes organizados que se dieron cuenta que era una engaña pichanga, porque lo que le estaban haciendo era degradarle la carrera para después tener que mandarlos a las especializaciones, y entonces se dieron cuenta, todos, aún las carreras más profesionales, de que después les iban a encajar otra parte de la carrera arancelada y que iba a terminar siendo obligatoria. Y que esa era la engañifa que querían poner. Pero, para cerrar,
se ha hecho mucho, se ha financiado la universidad, se ha financiado la educación con un 6% del presupuesto, cosas que eran impensadas en los 90. Bueno, eso ha ocurrido en estos 12 años. Y a diferencia de lo que pasó en los 90, que uno repartía un volante y la sociedad en general estaba muy despolitizada y no le interesaba y estaba muy desprestigiada la política, a diferencia de eso, si ahora tratan de hacer lo mismo, eso que a nosotros nos costó tanto organizar, éramos 30 militantes, mi fuerza política era de 30 militantes en ese entonces, después Mariano Recalde, que estaba en Derecho, tendría 30 más, teníamos algunos, estaba con Guado ahí, uno de esos 30 era Guado, teníamos algunos otros en Sociales, pero éramos muy pocos y no formábamos parte de una fuerza política organizada. Tuvimos que avanzar en organizarnos, en la marcha, en la resistencia de estas tentativas de avance, se iba gestando la organización. Ahora yo quiero decir algo que me parece que no tengo que probar, no tengo que demostrar a través de estadísticas, de números, porque esta reunión de hoy lo muestra. Hoy no nos van a agarrar en pelotas. Hoy, si quieren avanzar con la privatización de la universidad, van a encontrar a los estudiantes organizados, a los docentes organizados y agremiados, a los no docentes organizados y agremiados, que juntos y unidos, todos y en nombre del pueblo, vamos a defender las conquistas de estos 12 años. Muchísimas gracias, compañeros. Muchísimas gracias.